Hola, ¿cómo están? Qué gusto. Mi nombre es Alexis Kamenowski y vengo en este momento a compartir otro material desde mi mirada muy importante para tener en cuenta, que es el material para poder rendir un observado. ¿Qué es un observado? Un observado se le llama a una conversión de coaching que un alumno tiene que generar para certificar y obtener el título de coach. Puede haber algunas variaciones según la escuela que estudien. A veces también lo que se necesita son preparar varias conversiones de coaching. Esto, de todas formas, no se limita solamente al mundo del alumno, sino también un profesional puede tomar este material como apoyo a lo que viene generando. Como en cada oportunidad lo digo, siéntanse libres de hacer algún aporte, siéntanse libres de decir si les gustó y poner me gusta y compartirlo con los amigos, siéntanse libres de decir no me gustó, esperaba otra cosa, y siéntanse libres también de sumar. La idea acá es, como las cosas las siento en el corazón, transmitirlas desde el corazón y que a ustedes les lleguen al corazón independientemente si pueden verse beneficiados por algo de lo que comparto o solo beneficiados por la acción de ver de construir valor al mundo del coaching y a todos los que se ven beneficiados por eso. Yo voy a compartir unas filminas. Estas filminas van a estar accesibles para ustedes si las quieren bajar. La idea es que le sumen y de ese lado encontré oportunidad. Yo para poder que se concentren, o ustedes para poder concentrarse, voy a apagar mi cámara y voy a quedar solo con las filminas. Presentar, observado o conversación de coaching. Cada uno puede llamarlo así o ponerle otro nombre. El principio fundamental que hay que tener en cuenta para ver este tema de presentar un observado o una conversión es que el coach no acompaña a resolver algún tema o algo en especial o lo que le pasa al cliente. El coach acompaña a un lugar mucho más importante y más grande, que es el lugar del alma. Esa alma que está cerrándose posibilidades o quiere diseñar, si no encuentra cómo diseñarse. Entonces, mi trabajo como coach es acompañar a la grandiosidad, o sea, hacer el mundo más grande que lo que está teniendo. No te concentres en cada conversación de coaching en acompañarlo a resolver algo, porque de ese lugar te limitas, sino acompaña a ver quién es él detrás de lo que quiere lograr. ¿Qué es lo que va a cambiar? ¿Qué va a hacer en su mundo diferente a partir de tu acompañamiento? ¿Cómo va a él lograr ser quien quiere ser a través de que el coaching lo atraviese en su ser? Concentrate en hacer que surja revelación, esa grandeza que grita por salir, porque la persona cuando viene a sesión de coaching realmente, por un lado se siente acongojado por lo que le pasa, pero por otro lado hay una voz interna que dice, quiero estar bien, quiero poder ver la oportunidad para cambiar de un observador y ser ese observador que se siente, digamos, con un mundo mucho mejor que el que está teniendo ahora. Y también es importante el lugar del coach, por cuanto él debe confiar en que el cliente tiene todas las herramientas. Y eso te va a permitir que no aconsejes, que no induzcas, que no le digas qué tiene que hacer, que no le encuentres soluciones, porque vos confías que él tiene las herramientas necesarias. Y eso es un punto indispensable. Cuando yo contrato a un pintor a mi casa, no estoy diciendo cómo pintar. Cuando contrato a un plomero, no le estoy diciendo a un arquitecto cómo tiene que hacer las cosas. ¿Por qué? Porque confío que él tiene la expertise. Bueno, el trabajo del coach es confiar que el cliente, si está dentro de ese proceso, salvo que no haya sido un cliente para coaching, que eso no lo vamos a trabajar acá, pero si ya entendemos que desde la posibilidad del macroacuerdo, él es un cliente para coaching, confía en él que él tiene las respuestas. Es tu trabajo acompañarlo a revelar esas respuestas. El tiempo es importante también. Una conversación de coaching no posee tiempo específico. Esta es una pregunta recurrente. ¿Cuánto tiempo tiene que dar? No posee tiempo específico. Sin embargo, se necesita tiempo para poder desarrollar una conversación que desafíe la congruencia del cliente y su forma de relacionarse con su propio mundo. Mínimo recomendado 25 a 30 minutos, máximo 60. ¿Por qué? Porque a veces escucho audios que duran 20 minutos y en esos 20 minutos va todo muy apretado y como parecería que se quisiera terminar la conversación, y la idea es que esa grandiosidad resulte, y para eso tenés que darte el tiempo de escucharlo y acompañarlo.
una conversación que dura menos de 25 minutos, más allá que puede ser efectiva, no estoy en condiciones de decir que no, digamos, en general no es tan cierto que son efectivas. Un tiempo promedio, esta es mi mirada, de una conversación efectiva, estamos hablando entre 30 y 35 minutos. Puede durar más y puede durar menos. Esta es una mirada. La fórmula para tener en cuenta para seguir creciendo es PPR. Practicar, practicar y reflexionar. La reflexión es la característica de los sabios, la característica de la gente que aprende. Y eso es importante. Muchas veces te enseñan que la práctica hace el maestro, y eso es correcto. Lo que no es correcto, que ese camino sea el más efectivo o el que te lleve más pronto a donde quieres llegar. El maestro que quiere ser asertivo necesita y tiene que invitarse a reflexionar lo que hace, el por qué lo hace y para qué lo hace. Es como un niño que no pronuncia bien alguna consonante, pongámosle ejemplo la R. Puede practicar años y corregirlo, y eso le va a llevar tal vez muchísimo tiempo y a veces ni lo llega a lograr. O puede ir a la fonoaudióloga que lo haga reflexionar dónde él pone la lengua y cómo se expresa y cuáles son las herramientas. Y eso va a hacer que llegue la meta más rápido. Entonces, que practica, 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 no es que no va a lograr, sino que va a tardar un montón de tiempo. Esto de reflexionar te va a permitir un atajo. Y acá tenemos el triángulo del aprendizaje, algo indispensable. ¿Qué es esto? Yo primero practico, para poner lo que aprendí en el campo de la acción. Una vez que practico, digamos, lo que aprendí, voy a pasar a reflexionar sobre esa práctica y eso me va a surgir dudas. A través de que eso surgen dudas y reflexiones, genero preguntas. Estas preguntas me van a acompañar para poder mejorar mi práctica y para poder hacer que el observador que estoy siendo sea más grande. A través que genero esas preguntas y encuentro respuestas o me brindan respuestas, puedo volver a practicar, pero el que practica es más grande que el que practicó por otra vez porque ya ha pasado por un proceso de reflexión y por un proceso de preguntas. Y vuelvo a hacer esta práctica más grande que la anterior y vuelvo a este lugar donde genero otra reflexión, pero no es como la anterior, es más grande porque yo no soy el mismo. Eso me genera a mí preguntas y esas preguntas me generan que la práctica sea más grande. Y así va. Pero ¿qué pasa? Si el alumno o la persona no practica, automáticamente no hay nada que reflexionar y automáticamente no hay preguntas. Y si no hay preguntas, se pierde el aprendizaje. Cuando yo estoy en el aula, muchas veces digo, ¿hay alguna pregunta? Y te quedan mirando, y entonces me doy cuenta directamente, sin preguntarlo, que no hubo práctica. Porque si hubo práctica, hay preguntas. Y si no hay preguntas, por lo menos hay aporte o compartir la experiencia. Pero silencio significa que falta la práctica. Y el problema es que si falta la práctica, falta la reflexión y falta la pregunta y no hay aprendizaje. Esto te lo invito a que lo pienses si te hace sentido o no. Esto es solo mi mirada, no cómo las cosas tienen que ser. El clima de la sesión. El clima de la sesión es lo que llamamos en coaching contexto. En esta última época se ha desarrollado mucho el home office, que parecería el beneficio que siempre quisimos, trabajar de casa. Hoy que lo podemos hacer parece uno de los castigos más grandes. Cada uno podrá responder que si es sí o no. Inclusive nos engañamos diciendo ahora que estoy en casa paso más tiempo con familia. No estoy totalmente de acuerdo con esa mirada. ¿Y qué sucede en el home office? Mezclo el área laboral y el área familiar de una forma poco asertiva. No termino estando presente con la familia, no termino estando presente en mi área laboral. Por eso es importante que más allá que sea mi casa, pueda formar un horario y una estrategia que sirva para que eso sea hábil. Hay mucha gente que trabaja muy bien en home office. Nadie se ha tocado y manda mensaje, pero ya a mí me va bien. Me parece excelente. Te felicito. De todas formas, esto es una mirada general, no te está hablando a vos en particular, sino en general para que vos puedas. En este video no deseo traer soluciones para este desafío, sino invitar a ser consciente que antes de empezar una sesión hay que crear un contexto externo que nos permita concentrarnos. Para que los ruidos no interrumpan o para que no estemos nerviosos si los ruidos salen en el audio. ¿Dónde van a estar mis hijos? Si ese momento necesito que alguien los cuide o necesito que estén jugando con algo.
¿Qué hago si tengo una mascota? Porque a veces las mascotas ladran o los gatos pasan adelante de la computadora. Y parecerían ser cosas simples que no molestan, pero realmente incomodan. Es importante que uno trate de gestionarlas. Si puede, las gestiona y si no, no. Cada uno conoce su realidad y va a ser, digamos, autor y responsable de los resultados o consecuencias de esa realidad. ¿Cómo aviso que necesito en ese momento que no me interrumpan? Eso es importante también, avisar y comunicar, pero también saber que yo avise no significa que no pase. Entonces, estar preparado. Y esto también ayuda mucho si yo gestiono el micrófono. El micrófono también me permite poder calmar los ruidos si hay cosas que no las puedo calmar. El mindset de la sesión. La sesión de coaching nunca se encuentra en el video o audio que vos hagas. Esto es importantísimo. Tengo que preparar el observado. Tengo que preparar el observado. No, el observado no se prepara. Vos lo que preparás es una conversación. Después elegís si esa está en condiciones o no. La calidad del coach se ve reflejado en la forma de pensar y actuar. No se ve reflejado en un audio. Se ve reflejado cómo él adquirió las competencias, cómo él tiene la habilidad, cómo maneja las distinciones. El audio es solo la consecuencia de tu mindset. Tu mindset es tu forma de mirar, de pensar, de acompañar. No habla de lo efectivo que sos, sino los resultados de lo efectivo. Por consecuencia, la decisión no se mide por la conformidad del cliente, sino por el acompañamiento del mismo. O sea, si el cliente dice, muy buena la sesión, te felicito, qué linda, qué grande que son, no necesariamente esa sesión es efectiva. Y puede haber un buen coach que tenga una sesión no efectiva y puede haber un coach en sus inicios que las competencias no maneje bien y pueda tener una sesión excelente. Por eso, no confundirse y poder trabajar en la calidad del coach que quiero ser independientemente de la devolución del cliente, que es importante, pero también es bueno tenerlo en cuenta. Divide y vencerás. Por eso la conversión yo la divido en la forma de aprenderla. No es que la conversión esté dividida, pero la divido en 6 partes para que vos tengas como 6 ítems para tener en cuenta que en la conversión esos 6 ítems tienen que estar sí o sí. No pueden excluirse desde mi mirada, vuelvo a repetir. Por eso te los muestro así. Muchos alumnos que no aprenden esta división desde mi mirada, obviamente se saltean partes. Entonces, aunque vos tengas esos 6 ítems, obviamente va a ser diferente la forma en que vas a acompañar. Más allá que la sesión de coaching es un entero, si la podemos pensar en un conjunto de partes, nos puede ayudar a entenderla mejor y no saltearnos parte indispensable del acompañamiento, como el diseño de acciones o la exploración 1 o un acuerdo por la mitad, o a veces el contexto. De todas formas, quiero agregar acá el tema del macroacuerdo. El macroacuerdo es indispensable para esta instancia, ya que nos acompaña a que el cliente tenga más claridad sobre nuestra disciplina en qué es el coaching y qué no es, qué acompañamos los coaches y a qué no acompañamos. Y nosotros lo llamamos acompañado que clarifique ciertos principios, qué es lo que realmente quiere trabajar. Una sesión que no tiene macroacuerdo tiende a ser mucho más larga y tiende mucho más a dificultar para el coach acompañar a enfocarse. Por eso es importante e indispensable en mi mirada tener un macroacuerdo. El macroacuerdo en sí mismo es, como lo llamaríamos, la entrevista inicial, que va a hablar de cómo se va a dar todo el proceso de coaching. El proceso de coaching es un conjunto de sesiones. Entonces, aunque vos vayas a hacer un observado para presentar y no un proceso, o sea, una sola conversión en vez de varias, te invito a que hagas el macroacuerdo. Antes de seguir con el video, te invito a reforzar este concepto de vuelta de macroacuerdo y su función en la sesión de coaching. Desde mi mirada, si no lo has hecho, vas a ver que el cambio rotundo en tu forma de ser y acompañar al cliente va a crecer. Obviamente que acá también yo no trabajo algunos conceptos porque supongo que ya lo sabes. Si ves que no lo sabes, podés consultarme. Acá tenemos 6 instancias de conversión. La instancia número 1, la instancia número 2, y va encadenado una instancia con la siguiente. Entonces, primero voy a la 1, después a la 2, después a la 3, después la 3 pasa a la 4, 4 a la 5 y la 5 a la 6. Y es así el orden, no va intercambiado. El orden es algo imprescindible en la sesión de coaching. Más allá que si yo me salteo alguna pregunta de la número 2, puedo hacer la número 3, 9, 4, es importante que ustedes tengan en cuenta este orden.
¿Cuál es el número uno? El número uno es que en la sesión que vos hagas tenés que tener el permiso para grabar bien claro, bien claro. Me permitís grabar esta sesión con fines académicos para que lo escuche mi coach formador, para que evalúe mi desempeño y no lo que vos traes. Y al finalizar la sesión te voy a volver a preguntar si me permitís mantenerla grabada, por cuanto vos podés traer algo que al principio me diste permiso, pero después te diste cuenta que no querías que quede. Desde ese lugar, quédate tranquilo que si vos ves que algo no querés que quede, en ese momento no me lo tenés que decir, yo te voy a preguntar al final de la sesión y me decís, prefiero que no. La sesión me sigue sirviendo, inclusive que no la escuche. Ojo. El cliente en muchas oportunidades viene con muchos estímulos de donde está, a entrar a la sesión, entonces necesito trabajar en lo que se llama el contexto, el aquí y el ahora. Necesitas algo, estás cómodo, estás bien, tenés la privacidad que necesitas. Es importante el tema de la privacidad, porque como dijimos antes, así como el coach necesita privacidad, el cliente también va a hablar de cosas muy personales en muchas oportunidades, entonces también no quiere que lo escuche una persona que está justo dando vueltas, por ahí sus hijos, o alguien, no quiere entonces también preguntarle para que él se dé cuenta que tiene que cerrar una puerta, o ir a buscar a un auricular, o tiene que hacerlo en otro lugar eh, diferente. Yo lo nombré antes, pero la conexión a internet es indispensable. Yo he escuchado audios que parecían como la radio de los años 20. No, el internet es importantísimo si vos querés presentar un observado. He visto alumnos que presentan con mucho ruido o con mala conexión a internet, como si se transformaría el audio. Es como agarrar, trabajar en un restaurante, el cocinero te saca un plato sin sal y el mozo va a llegar a la mesa con el plato con sal. Si no le puso, no va a llegar. Entonces, de ese lugar, poder ver. Una vez que ya tenemos el permiso para grabar y el contexto, pasamos al número 2, que yo lo llamo acuerdo o escucha número 1. ¿Por qué lo llamo escucha número 1? Porque tengo que escuchar qué es lo que el cliente quiere lograr, lo que se llama la brecha. ¿Cuál es el quiebre de la sesión? No qué le pasa, no es lo mismo. ¿Cuál es el quiebre? Es diferente a lo que el cliente te cuenta que quiere trabajar, el quiebre. ¿Y qué es lo que quiere lograr? ¿Qué es lo que quiere aprender? Entonces esa es la brecha y también para qué quiere aprender eso. Y eso va a ser un acuerdo, digamos, poderoso desde mi mirada. Si vos no tenés la brecha y en el acuerdo te quedaste con la realidad actual, lo más posible es que lo acompañes a encontrar una acción distinta a lo que tenía, pero no a poder cambiar de observador realmente. Se llama aprendizaje de primer orden, un aprendizaje de una acción. Nosotros tratamos de acompañar a un cambio de observador que es algo mucho más profundo. Por eso es importante que esté bien claro cuál es la declaración de quiebre, que esa declaración de quiebre sea más grande que el quiebre de la sesión. Más grande significa que sea tentadora, que la quiera perseguir, que lo haga levantar de la cama, cama metafórica, que lo haga dejar lo que está haciendo. Eso tiene que ser, porque si no el cliente va a volver a lo que le pasa, a cerrarse posibilidades de sentirse mal. Después tenemos la exploración 1 o escucha número 2. ¿Por qué escucha número 2? Porque tengo que escuchar quién es la persona detrás de lo que le pasa. Que el cambio de observador. Acá voy a hacer preguntas verticales sobre los juicios infundamentados, las creencias limitantes, espectador versus protagonista, sobre metáforas, discursos históricos, herramientas para tener. Esto hay que dedicarle su tiempo. A veces lo pasa muy rápido, pero hay que darle su tiempo y hay que empezar a aprender a conectarse con el cliente para darse cuenta cuando tuvo como wow, como un prender lamparita, como un cambio de algo para poder trabajarlo. Entonces esto mínimamente tiene que tener promedio, puede ser un poco más, un poco menos, pero mínimamente 10 minutos. ¿Para qué? Puede ser, va de vuelta, estoy hablando de tiempos generales. Porque yo necesito acompañarlo que él se descubra y como dijimos antes, que él se reflexione. Puede durar 5 minutos, muy raro. Puede durar 15 también, 20 sí. Pero bueno, cada sesión es particular y no quiero estandarizar que esto pasa así, pero sí tener en cuenta que no pasen a la exploración 2 sin un cambio de observador, sin que el cliente se mire distinto, sin que el cliente pueda decir, wow, no me había dado cuenta de esto, wow, mira que aprendí. Obviamente no lo va a decir como lo digo yo,
sino realmente está. Y como hay clientes que no son tan expresivos, son más serios, también poder conectarse con ellos para que hable de cómo van avanzando. Después tengo la exploración 2, también llamada escucha 3, que es la escucha de la apropiación del aprendizaje, es lo que se dio cuenta, es lo que aprendió. O sea, él cambió de observador. Bueno, pero ese cambiar de observador, ¿qué le permite aprender? ¿Qué va a ser distinto ahora que no en antes? ¿De qué se va a hacer cargo? Muchas veces hay coaches que preguntan sobre qué te gustaría, qué quisieras, qué querrías, y desde ese lugar debilitan la sesión porque están acompañándolo al deseo. Coach acá tiene que tener claro que lo tiene que acompañar, que se haga cargo de ese aprendizaje, de eso que se dio cuenta, eso que va a ser distinto. Y no se puede lograr si no hubo un cambio de observador en el número 3. Y después viene la número 4, que es la competencia 8, facilita el crecimiento en el cliente, también llamada diseño de acciones, que también la escucha 4, que yo quiero escuchar cómo va a materializar el aprendizaje. Por eso es importante esta etapa del diseño de acciones. Es importante porque si no el cliente se va a quedar como, wow, mirá qué lindo, qué bueno, pero para que eso se marque en su corazón, en su ser, necesita llevarlo a la práctica. ¿Qué te querés comprometer? ¿Qué acción te vas a comprometer hoy? ¿Cuándo la vas a hacer? ¿Cómo la vas a hacer? ¿Qué obstáculos? ¿Qué tipo de ayuda necesitas? Esas preguntas para diseñar ese nuevo ser que se ha surgido a través del cambio de observador, la profesión y viene. Por eso es importante tener cada ítem y las preguntas que corresponden a cada ítem, porque no es que el diseño de acción tiene una sola pregunta, tiene varias. También la apropiación tiene varias, la exploración 1 tiene varias, de acuerdo. Entonces, ver cuál es en ese espacio. Y por último, tenemos el cierre de la sesión. El cierre de la sesión empieza con los indicadores. O sea, dijimos, cuando le preguntamos qué te querés llevar en esta sesión con respecto a, ese es lo que llama el indicador de éxito. Entonces ahora chequeo, bueno, te quería llevar una herramienta. ¿Qué te estás llevando? Lo chequeo. ¿Qué valor encontraste en esta sesión? ¿Te querías sentir aliviado? ¿Cómo te estás sintiendo ahora? A mí me gusta que aprendí mi formador, Lucas Blanco, aprendí mi formador, que él decía, o dice seguramente hoy también, digamos, si esto fuera una película, una poesía, una canción, algo que realmente a vos te llame la atención, ¿qué nombre le pones? Eso en PNL se llama un anclaje, que le pongo un nombre, entonces esta sesión se va a recordar por este nombre y esto va a resumir el aprendizaje que llevó. Entonces, muy bueno tener en cuenta eso para poder cerrar y con joya esta sesión se llama así. Y por último, invitarlo a cerrar la sesión para que haya como una terminación y ya como un cambio y una invitación a que se comprometa con lo que dijo que se iba a comprometer en esta sesión, cómo querés cerrar esta sesión hoy. Y ahí él te dice cómo cierra. Posterior yo le doy mi agradecimiento por la confianza que me brindó, lo puedo felicitar por el trabajo que se invitó y ahí chequeo la sesión siguiente y también le pregunto, como nos habíamos comprometido antes, si le permite mantener la grabación. En caso que sea positivo la mantenemos, en caso que no, quedamos solo ahí y seguimos. La grabación, siempre y cuando, sirve para el área académica. Un coach en su quehacer diario, en sus sesiones, no necesita grabar las sesiones. Eso lo puede hacer si quiere y si no quiere, no es necesario, pero eso es una decisión de él. Pero en etapa formativa, cuando tiene que presentar ante una institución para acreditar, ahí sí necesita grabar. También grabarte sirve para escucharte mejor, para poder revisar dónde está siendo efectivo. Es mucho más poderoso de mi mirada escuchar una conversación tuya de cómo te desenvolves que escuchar 7 conversaciones de otros diferentes coaches. Fíjate, mira la cantidad. Una tuya es mucho más poderosa que 7 de los otros. Entonces, si escuchás 2 tuyas, es como que hubieras escuchado 14. Porque lo que vos tenés que ser es más grande que lo que estás haciendo. No tenés que ser más grande que otro coach, sino más, un poquito más que lo que eras antes. Los corredores de maratón o los que nadan, ¿qué hacen? No compiten contra los otros, compiten contra su propio reloj. Y así mejoran. Tardé 5 segundos, bueno, ahora tardo 4,5. Tardé 4,5, 4,3. Por consecuencia, se ven beneficiados. Pero la propia carrera siempre es contra mí mismo y no comparándome con los demás. Acá le dejo material que yo utilizo mucho
para los alumnos, para reforzar los conceptos. Primero un video que hicieron muy generosamente 3 alumnos míos sobre macroacuerdo. Se los invito, los que quieran verlos, que durarán unos 20, 30 minutos. Y después tengo 4 videos que hablan de los tiempos, del acuerdo, la exploración 1, exploración 2 y diseño de acciones, que yo lo llamo también escucha 1, escucha 2, escucha 3 y escucha 4. Estos videos están en YouTube, pueden verlo y van a expandir todo lo que yo traigo. Yo lo que estoy trayendo en este video es un reforzamiento para poder abrir la modo de pensar por ahí a los que le está costando. El que quiere por ahí profundizar, los invito, que dura aproximadamente el video de acuerdo dura 50 minutos, el de exploración unos 40 y exploración 2 y acciones unos 30 minutos aproximadamente cada uno. Pero lo puedo ir escuchando en partes, cada uno de ellos tiene filminas que las pueden bajar en YouTube. Y después tenemos videos de demostración de acuerdo, obviamente que este es un material optativo, si les sirve los invito a verlos como para poder llevar a la práctica que dijimos. Y por último, demostración de sesiones, 4 sesiones que me pareció interesante ver desde otros ángulos, donde brindo para poder materializar y ver de qué lugar lo puede hacer. Ahora, si tiene alguna consulta, alguna duda o aporte que ustedes quieren hacer, este es mi currículum, pero como dijo una persona que me brinda mucho aprendizaje, Melina Jajamovich, dice, de nada te sirven todos los títulos si cuando vos enseñás o actuás eso no es efectivo. Entonces mis títulos son porque lo hice esos cursos, pero más importante que a vos te sirva, porque de nada me sirve llenar la pared de títulos si cuando tengo que acompañarte a un lugar te quedaste solo, o cuando tengo que brindarte un aprendizaje no lo pudiste absorber, o cuando tengo que acompañar a un cliente no estoy logrando ser efectivo. Entonces te dejo acá mi mail para contactarte conmigo o mi WhatsApp también para poder brindarte si necesitas más apoyo. Hay también clases individuales para los que quieren o grupales que quieren profundizar en todo esto y les gustaría reforzar lo que vienen aprendiendo, estén graduados o no, los invito si les gustaría profundizar en algo. Espero que este material les sea de utilidad. Vuelvo a repetir, mi nombre es Alexis Kadenowski, para mí esto es un gusto y un honor, así como he absorbido el aprendizaje de mis maestros y he aprendido el aprendizaje también, perdón, de mis alumnos y no quiero decir, sin olvidarme también de mis hijos, que dan mucho aprendizaje para poder utilizar como ejemplificación en las clases y también agradecimiento a mi esposa que me permite generar todo este material para ustedes. Que tengan una hermosa semana. No duden en hacerme llegar sus comentarios para poder seguir creciendo. Que tengan hermosa semana.